Hola, bienvenidas a este nuevo video de mi canal de tejido. En este video te voy a enseñar cómo vamos a bordar el nombre en la mantica de bebé que tejimos en el video anterior. Si todavía no viste ese video, entonces te invito a que vayas a verlo, te lo dejo acá arriba y en la descripción. Entonces, una vez tenemos nuestra manta lista, tejida con todas las hebras escondidas, ya terminadita, vamos a escoger o a escribir el nombre. Entonces les voy a decir qué materiales necesitamos. Bueno, principal es el nombre, la tipografía que queremos escoger. Yo esta la saqué de Canva, ¿sí? Les voy a mostrar cómo se hace esto. Bueno, entonces entramos a canva.com, puedes hacerte un usuario y una cuenta gratuita y vas a escribir acá en búsqueda A4 Horizon. Escoges cualquiera y pones acá personalizar esta plantilla y acá simplemente esperas que cargue y vamos a borrar todo para que nos quede la hoja sola, ¿sí? Y acá buscamos en texto, ponemos agregar caja de texto, ¿sí? Y ponemos el nombre que queramos. En mi caso era Lucía. Lo pongo bien grande. Y acá simplemente vamos buscando los que nos gusten. Hay muchos, hay muchísimos de los cuales escoger. Yo escogí este que se llama Brittany y lo ponemos bien grande y listo. Entonces yo lo que hice fue imprimir esta página y acá puedes agregar si quieres otra página y ver otra tipografía que te guste, escribir lo que tú quieras. Es súper sencillo, o si ustedes tienen letra bonita pues la escriben y la pueden usar, digamos. Yo no tengo caligrafía bonita, así que saqué esta de Canva. Como esta textura no es fácil escribir encima de este tejido, digamos, si fuera algo más plano en punto jersey o algo, por ahí podríamos escribirlo directamente en el buzo o en el tejido, digamos, y no tendríamos que usar un estabilizador de bordado como es este, que es este papel que es como una pegatina acá, ¿sí? Que se pega en el tejido y luego con agua se desaparece, ¿sí? Yo lo encontré, lo compré en Amazon, se llama así estabilizador de bordado, ¿sí? Así que lo pueden conseguir porque tampoco, si yo escribo acá en esto, no se va a notar tanto. Entonces, para que nos quede bien el bordado, les recomiendo que usen un papel así para escribir ahí. Y también uno de estos lápices o marcadores o lo que tengan que también se borre con agua. Porque este, digamos, si es como los que se usan para bordar o para las máquinas de coser y eso. Porque les cuento que yo hice esta muestra, ¿sí? Hice esta muestra y en el papel había usado un lapicero normal y acá, si se ve un poquito, medio que se nota un poco acá como la tinta. Cuando lave el papel como que quedó medio manchado y como lo voy a bordar con blanco, entonces mejor usar alguno de estos lápices marcadores, bueno, que venden de muchos tipos, que se borre con agua, ¿sí? Que también los usan para el bordado. Bueno, entonces ya teniendo tu tipografía, la imprimes y la calcamos, puede ser en una ventana o con algo con el que te dé luz abajo y la calcas en este papel. Bueno, después vamos a necesitar algún hilo con el que quieras bordar. Yo voy a usar este color blanco para que se vea bien en el tejido, ¿sí? Porque como este tejido es tan colorido, pues necesitaba un color que resaltara bien. Y voy a usar también un hilado de algodón delgadito, este también es fingering, y lo voy a usar doble. Vamos a necesitar unas tijeras y vamos a necesitar también una aguja de estas que tienen punta, ¿sí? Que
tienen punta, que pinchan, y que tengan el huequito amplio, ¿sí? Para que nos entre este tipo de hilados, porque con una aguja de coser normal no nos va a entrar un hilado más grueso. Y aparte también una aguja lanera, esta no tiene punta, de las que usamos para esconder las hebras, ¿sí? Al final. Y necesitamos la de punta porque el papel si bien es blandito y todo, pues es fibrosito acá, igualmente con una aguja lanera no te va a pinchar, ¿sí? Necesitamos algo con punta para poderlo traspasar. Bueno, entonces yo primero hice esta muestra, ¿sí? Que es del mismo punto de la manta, hice un cuadradito normal para probar qué grosor quería. Como que de una hebra queda demasiado delgadito, entonces probé, esta es de 2 hebras, luego esta otra, vamos a usar acá, esta segunda es de 3 hebras y esta cuarta es con esta tercera es con 4 hebras, ¿sí? Es media complicada hacerla con 4 hebras porque es más difícil como manejar que te quede bien el punto, ¿sí? Yo me decidí por hacerlo en delgadito porque para que quede como más delicada el bordado y el nombre. Antes de recortar el nombre, lo que vamos a hacer es hacerle estos punticos cada medio centímetro. Si tú vas a usar un hilado más grueso, digamos yo acá voy a usar las 2 hebras y usaría digamos las 4 hebras, haría los punticos cada 1 centímetro, ¿sí? más alejados. Pero ahora los voy a hacer de medio centímetro para irnos guiando bien y que todos los puntos nos queden del mismo tamaño, ¿sí? Así queda mucho más prolijo esto. Entonces ahora sí voy a recortar todo por el borde, ¿sí? Para que no tengamos tanto exceso de papel, porque luego va a ser más difícil sacarle el pegamento a la cobijita. Y si te está gustando este tutorial, te invito a que te suscribas, a que le des like a este video, a que comentes manta de bebé tejida, así a mí me ayuda un montón eso. También puedes compartir este video con todas tus amigas y amigos tejedores que sepas que les puede interesar aprender estas técnicas. Y no te olvides también de darle clic a la campanita, de activar la campanita, así te avisa cada vez que suba un nuevo video. Y sabes que si quieres apoyar más este canal, mi trabajo y aprender un poco más, tienes la membresía que te puedes unir desde el botón que dice unirse, que tienes beneficios aparte y contenido aparte también de tejido. Y ahora sí lo vamos a pegar donde queremos que vaya. Yo lo voy a poner como en una esquina inclinado. Entonces la voy a poner así. Ahí. Entonces ahora simplemente es sacarle el papel de abajo. Bueno, y acá corté una hebra larga. Sí, una hebra bien larga. Y lo voy a hacer como mirándolo desde abajo, ¿sí? Porque yo voy a empezar desde acá. Voy a empezarlo desde esta esquina de acá. Entonces con cuidado, a veces por ahí se le pueden poner alfilercitos o algo para sostener este papel y que nos quede más seguro, porque no queda así, no se pega tan bien cuando hay tanta textura en el tejido. Si por ahí en un tejido más plano se pega mejor. Entonces voy a entrar por esta esquina, por la puntica de acá de esta L, voy a traer hilado y voy a dejar una hebra larga atrás, ¿sí? Para después esconder. Hay que ir poniendo cuidado que no se nos vaya a arrugar el papel ni nada, ¿sí? Que quede bien. Entonces lo que vamos a hacer para el punto es súper fácil. Me voy a acercar más.
es simplemente que voy a entré por este mismo punto, voy a volver a salir por ese mismo punto y voy a salir, o sea, me vuelvo a meter por este mismo punto por donde había entrado y voy a salir por el siguiente puntico que marqué acá, ¿sí? Por acá. Antes de salir aquí voy a agarrar el hilo, no esta que es con la que voy a salir, sino la otra, ¿sí? O sea, esta es la que tengo acá doble en la aguja, ¿verdad? Este es como el otro extremo. Y voy a envolver la aguja de izquierda a derecha, ¿sí? Ahí. Vamos teniendo el papel. Lo hacemos más despacio. Como tengo dos hebras, tengo que ir fijándome que me queden bien, ¿sí? Y acá tenemos nuestro primer punto, que es súper sencillo, ¿sí ven? Así. Entonces ahora ¿qué hacemos? Volvemos a entrar por acá, o sea, por donde salí recién, por acá, y salgo por el próximo punto, por acá, la hebra que me queda a la derecha, ¿sí? Envuelvo la aguja y paso todo el hilo. Y acá lo voy organizando, ¿sí? Para que me quede bien prolijito cada punto. Lo tengo que ir como yo arreglando, ¿sí? Tratar de hacerlo también con el tejido extendido para que no lo vayamos como a fruncir demasiado, ¿sí? Vuelvo a entrar, digamos, por acá por el mismo punto y salgo por el siguiente que ya me marqué. Por eso estaba bueno marcarnos estos punticos, así sabemos bien a la distancia de cada punto, ¿sí? Cada cadenetica. Un poquito más abajo. Acá. Y acuérdense, yo tengo de este lado como lo que está enhebrado, ¿sí? Que tengo el pedacito que me sobra acá es con esta, ¿sí? La que viene acá, la que enrollamos, ¿sí? Lo agarro todo acá bien y lo paso. Por eso se necesita una aguja con punta, porque el papel pone resistencia. Si ustedes pueden dibujar directamente en el tejido el motivo, pues la letra, entonces ahí no necesitarían, podrían hacerlo directamente con una aguja lanera, ¿sí? Así que bueno, vamos a seguir así y voy a terminar la L de esta misma manera y cada punto yo lo reviso bien, que me guste cómo haya quedado. Vuelvo a salir por acá, paso la hebra así. Una vez termino una letra, porque no voy a saltar de aquí hasta acá, ¿cierto? Yo voy a cerrar esta letra ya. Lo que hacemos es salir o volver, no. Lo que hacemos es volver a entrar, pero justo detrás de donde termina este punto, ahí. Pasamos para atrás y así terminaría la primera letra.
Entonces del otro lado corto un poco la hebra, me había quedado mucha, y con la aguja lanera, lo hago con la aguja lanera porque con la aguja de punta lo que pasa es que por ahí me puedo enredar en estas hebritas y me va a quedar feo. Entonces, lo que yo puedo hacer acá simplemente es irme devolviendo por acá, como por toda la línea de la letra que recién bordé. Y acá puedo hacer un nudito o dejarlo así. Y lo mismo hacemos con la del comienzo, ¿sí? Entonces ahora vamos a continuar. Voy a enhebrar otro pedazo de hilo. Vuelvo a salir por acá. Entonces vuelvo a salir por el primer puntico. Entro de vuelta por ahí, salgo por el segundo puntico que marcamos. Abrazo la aguja así. Y enrollo bien para tener mi primer punto. Podemos como acomodar bien. Y volvemos a salir. Y continuamos haciendo esto mismo. Acá ya terminé la U, entonces voy a tener que volver a cortar. Corto una hebra para seguir por acá.
Y acá, este último pedacito, voy a empezar por acá, voy a ir hasta acá y luego me devuelvo y hago esta curvita final. Y acá voy a volver a hacer lo mismo, voy a entrar desde acá bien. Ahí. Cerrar esta partecita otra vez. Bueno, y por último me queda hacer el puntico de la I, que voy a hacer una cadenetica nada más. Voy a entrar bien acá, mejor acá. Dejo una hebra, vuelvo y salgo por acá. Ahí, y simplemente lo cierro y listo, y así me queda el puntico de la I. Arreglo bien. Ahí está. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Primero, antes de cortar más este pedazo del papel, lo que tenemos que hacer es esconder todas estas tiras, ¿sí? Entonces ya vieron como les mostré al principio, después pueden hacer un nudito o algo acá atrás, ¿sí? Pero hay que esconderlas todas por acá, ¿sí? Es un montón, pero bueno, con paciencia lo vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es tratar de despegar lo que más podamos este papel, ¿sí? Y voy a cortar todo el exceso, todo lo que más pueda, con mucho cuidado de no ir a cortar el tejido. Eso pues desde ya. Ahí. Bueno, acá ya terminé de cortarle todo el exceso para que me quede solo como esta lineacita alrededor de las letras, ¿sí ven? Y bueno, acá dentro de la A también, porque no me atreví a cortar ahí. Ahora le voy a sacar el papel del bordado
Sí, acá simplemente hay que sumergirlo en agua un ratico y vean que el papel se desaparece. Acuérdense que hay que sacarlo bien, déjenlo sumergido un buen rato porque si no, cuando se seca queda como la parte que quedó con el pegamento queda medio durita. Así que hay que sacarla bien. Ahora voy a cambiar el agua, voy a volver a llenar y voy a agregar un poco de suavizante. Así vamos a bloquear de una vez la mantica, nos queda bien limpita. Y la vamos a dejar sumergida que absorba muy bien el agua. Cuando vean que esté bien como ensopada, bien, que haya absorbido bien el agua, lo sacamos, volvemos a cambiar el agua por agua limpia, así le sacamos el suavizante. Ahora sacamos un poco el exceso estripando, ¿sí? No retorciendo, sino estripando un poquito. Ahora la ponemos en una toalla y la enrollamos bien para seguir y terminar de sacar un poco el exceso del agua. Y así extendida, que les quede lo más derecha posible, la dejamos secar. O también si tienen los pines así para hacer bloqueado, la pueden poner así a secar. Bueno, y así queda ya la cobijita tejida, ya bordada con el nombre. Así que bueno, espero que les haya gustado este tutorial, que tejan varias cobijitas, que las borden y nos vemos en un próximo video.